¿Qué eres? Genuinamente me gustaría responder a esta pregunta, la verdad. Tal vez es una de las razones por las que empecé a estudiar psicología y el saber sobre mí, el saber sobre las personas en general. También me gusta demasiado, tal vez hasta más aún, lo que viene siendo ser las ideas y los pensamientos, las filosofías, y en general podría encasillarse como en el saber. Con estas dos cosas, con el conocimiento de la carrera de la psicología y la ciencia, junto con la experiencia y junto con el conocimiento, ideas, con lo que he escuchado y con lo que he aprendido acerca de filosofía, podría responder entonces, me atrevería yo a decir, a dar un paso, a poner un pequeño aporte en eso que vendría siendo hacer responder el qué ser, qué es el ser humano. Y pues para ello me parece pertinente tomar dos principales fuentes de información, que en realidad están interconectadas con muchas otras, pero digamos que podrían encasillarse en dos categorías macro, lo que viene siendo hacer la psicología como ciencia y el conocimiento metafísico, la espiritualidad o la Biblia. Y por favor espero no me interpreten como alguien religioso o espiritual, si es que alguien sabe qué carajo significan esas palabras. Es lo que menos me gustaría. Yo diría que simplemente quiero saber. Y entonces la ciencia y la filosofía y la mística pueden ser de gran apoyo para eso, para contribuir al conocimiento. Tal vez estoy sobre la base de que busco la verdad, pero pues entonces cierta premisa general de la verdad es que no existe y entonces no sé qué estoy buscando. Y si entonces la verdad nos hará libres, sería que no hay libertad. O entonces, ¿qué sería la verdad? O entonces, ¿qué sería la libertad? Pero bueno, ese es tema para otro día. Lo importante es ahora qué somos. Además de esto, quiero unir, o mejor dicho, reunir tres principales puntos o tres principales ideas de estas como generales o de estas como cliché del mundo, sino como el qué soy, el para qué soy o quién soy. Y de cierta forma un poco relacionarlo un poco con la idea de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Por qué es Dios? Que por cierto, si notan eso que estoy viendo es que porque alguna vez escuché de algún filósofo, perro vagabundo, TikTok o lo que sea de algún lado, que el qué, el por qué, el cuándo, el cómo y el dónde y todas las preguntas en general deberían ser todas al tiempo, ¿sí? No es solo un qué, sino es cuando preguntas ese qué, es un qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Que es un poco extraño de entender, sin embargo resulta más interesante, ¿no? Como que entiendes de una forma un poco más completa esa pregunta que estás haciendo y esa respuesta por la que andarías y obtendrías. Lo importante aquí es que estaría interesante tenerlo de hábito, esta reunión de las preguntas. Pero bueno, nuevamente retomando, ¿por qué, cuál sería el tema, la discusión, la incomodidad o la cosa que hay que tener muy clara antes de utilizar otros conocimientos, otras fuentes como lo que viene siendo ser la Biblia y lo que viene siendo ser la psicología o lo que viene siendo hacer el arte o lo que viene siendo hacer la física o lo que viene siendo hacer la química o cualquier otra fuente de conocimiento? Y es que el problema o lo que hay que hacer antes de traer esas fuentes de conocimientos es que hay que traducirlos. Siento yo que hay que traducirlos. ¿Traducir qué significa? Significa que hay que darles un sentido. ¿Y qué significa darles un sentido? Significa traer ese poema, traer esa reflexión, traer ese dibujo, traer esa fórmula matemática, traer ese libro a un mismo lenguaje, entre comillas. Traerlo a este entonces, traerlo al aquí y ahora. Y ahora bien, ¿esto qué significa? Que en este contexto, en esta idea que estoy teniendo en este instante acerca de lo que viene siendo ser la Biblia y lo que viene siendo ser la psicología, hay que traducirlo a alguien que me entienda aquí y ahora. Y entonces, bajo la idea, bajo la premisa, bajo el previo conocimiento de saber que la Biblia es un libro escrito de hace 3000 años o más, en un idioma de hace 3000 años o más, pensado en dicho idioma de hace 3000 años o más, para personas de hace 3000 años o más. Pues entonces, justo en este instante, no somos esos de hace 3000 años o más, ni siquiera estamos en ese mismo idioma de esos 3000 años o más. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que le daría sentido a ese conocimiento que si ha perdurado es por algo? Es porque hay que traducirlo a este momento, aquí a donde estamos. Y si entonces entiendo esta idea, puedo sentarme entonces también a traducir otras fuentes de conocimiento, ¿sí? Es bien curioso, es bien curioso que utilicen principios físicos para hablar sobre la vida, ¿no? Es porque están haciendo eso, ¿sí? Como que lo traducen, tal vez no lo entienden muy bien y entonces por eso hay veces hay algunas ideas que no son como muy coherentes con respecto a la explicación de la vida desde la física, pero pues cada cual es su mundo. El caso es que entonces, trayendo este idioma, esta cosa de hace 20.000 años, a la aquí y ahora,
vendría yo a pensar que lo que dice o lo que recomienda hacer se puede traducir, ¿sí? Y entonces dentro de los 10 o 20.000 mandamientos que hayan, uno puede llegar ciertamente a traducir un poco dentro de las traducciones que ha hecho un montón de gente que supuestamente sabe, es que en algún momento ellos dijeron que los mandamientos son para hacer del cuerpo un templo. Y entonces, ¿qué carajo significa hacer del cuerpo un templo? Bajo mi perspectiva, lo que yo tomé, lo que para mí tiene mucho sentido, es básicamente hacer un cuerpo sano, un cuerpo adecuado, ¿sí? No significa, o no necesariamente significa, que entonces el cuerpo es el templo del espíritu y el espíritu debe venir del alma y el Señor va a salvarnos y no, un cuerpo sano. Otro de los mandamientos que también le habría escuchado a algún señor de esos, porque la verdad es que ya he leído mucho, nunca lo he leído, era que es pertinente que se debe tomar un día para el Shabbat. Y un día para el Shabbat, según lo entiendo, es un día para alabar a Dios, un día para meditar, un día para estudiar, un día para el Señor, para la luz. Pero entonces, habría que replantearse el qué es Dios. Y bueno, ¿qué es Dios? Mejor hablemos de las consecuencias tal vez de ese ser, de ese universo, de esa vida, de eso, como lo quieras llamar. Y entonces, haciendo cierto seguimiento, cierta evaluación, entre comillas, histórica de el ser humano como existencia, ¿sí? De la estrategia que ha utilizado siempre como, digamos, el famoso y el espectacular método deductivo, que es de lo general a lo particular, pues podría yo llegar a afirmar muy superficialmente que el ser humano usualmente ha pensado en términos de dioses, ¿sí? Luego unos nerds medio hippies, mentiras, luego unos nerds y luego otros medio hippies empezaron a afirmar y dijeron que era uno, que era ese un uno omnipotente, omnipresente, omnisapiente, que era todo, que era la verga, que era lo mejor que había existido. Y pues entonces como que razonar en esto como que te corcha, ¿no? Como que, puta, es como un imposible, es como un infinito y al menos para la razón, comprender lo imposible o el infinito no se puede. Pero supuestamente últimamente está de moda de que eso es lo más razonable, lo más acorde, lo más adecuado, lo más pertinente. Pero ¿y si entonces la razón no logra entender ese imposible? Las huevas, o sea, es naturaleza misma el querer saber. Y entonces, ¿cómo sé algo que no puedo saberlo? Pues entonces, así como se dividieron las preguntas, puedo yo dividir a inmensidad, ¿sí? Y entonces no puedo hacer qué, cómo, cuándo, dónde, porque justo en este momento, todas al mismo tiempo. Pero entonces puedo hacer qué, luego puedo hacer cómo, luego puedo hacer por qué, luego puedo hacer dónde, luego puedo hacer... Ahora bien, entonces si fragmento este infinito, si lo traigo a la Tierra, si lo agarro un pedazo y si ese pedazo lo empato, hago que se una, o mejor dicho, intento comprenderlo, podría entonces yo utilizar otras fuentes de información, otras ideas para entenderlo. O incluso las mismas ideas, o incluso los mismos pensamientos, o incluso las mismas palabras que dice ese mismo libro. Y entonces ese mismo libro que dice también, dice que uno está hecho a imagen y semejanza. Y entonces, bueno, somos algo que traduciéndolo, algo que pensándolo un poquito más, llega entonces uno a asombrarse o a pensar que entonces somos parte de ese infinito. Pero entonces uno no puede ser el infinito, ¿no? Porque el infinito no existe y yo hasta donde sé tengo el límite, o sea, hasta donde sé yo no, sí, como que atravieso las cosas, no atravieso las cosas, mejor dicho. Sí, este vaso no se cae el agua porque tiene límites, ¿sí? Entonces como que soy infinito o hago parte del infinito, sería la idea a cuestionarse. Y pues después de un rato pensándolo, sí. Ahora bien, ¿qué estoy haciendo? Bajo esta misma lógica estoy afirmando, estoy concluyendo que entonces el ser humano es Dios, o al menos un pedazo de Dios. Y si entonces soy omnisciente, omnipotente, infinito, o si mejor dicho, si Dios es ese omnisciente, omnipotente o infinito, al menos yo por ser un pedazo de él tendría esto, ¿no? Tendría esto en mí. Pero bueno, ¿y entonces esto qué tiene que ver conmigo? Volviendo más al tema del conocimiento, y ahora tocando el pedacito, el apartado de la ciencia y de la psicología y de los hechos, de la realidad, del conocimiento, de lo que sirve, de lo que es ideal, de lo que ayuda a las personas. Es que pues en psicología, para comprender al ser humano, digamos que
Si uno busca la definición, buscamos la definición en este instante. Ciencia que estudia los procesos mentales, palabra que proviene de alma o actividad mental. Bueno, es verdad. Y entonces, profundizando en lo que es la psicología, para la comprensión del ser humano usualmente se ha utilizado un modelo, un referente, un marco de, entre comillas, dividir lo que viene siendo a ser el ser humano, ¿sí? Y entonces, de lo poco que entiendo de psicoanálisis, recuerdo que hablan de fragmentar la estructura mental o el yo o la persona, el individuo, en ello, en yo y en superyo. Luego la psicología científica, lo que ahora sí, lo que sirve, lo que funciona, lo que ayuda a las personas, lo que es excelente, es que comprende el ser humano, ahora sí, desde una perspectiva, desde una matriz, desde un modelo biopsicosocial, ¿sí? Y entonces luego resulta que algún pastor o en la misma Biblia dice en algún momento que uno es espíritu, que uno es alma y que uno es el cuerpo. ¿Sí? Y entonces, ya de entrada está medio curioso que esas tres fuentes de conocimiento tan contundentes como es la psicología científica, el psicoanálisis, vamos a dejarlo de lado porque, no sé, como que se distrae en algunas cosas, o sea, se desvía en algunas cosas y no resulta ser muy completamente funcional para el bienestar del individuo. O tal vez no es tan necesario saberlo para el bienestar del individuo. Y entonces, la psicología científica dice biopsicosocial. Biopsicosocial. La Biblia dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Será acaso posible hacer alguna equivalencia en estos tres? Pues a mí me parece increíble y a mí me parece que sí, es posible hacer alguna equivalencia con ellos. Y entonces me resulta increíble que la ciencia y la Biblia tienen algo en común, han llegado a una misma conclusión. La verdad, genuinamente me parece increíble. Podría decirse que es una coincidencia, pero entonces aquí estamos es para saber, no para buscar coincidencias, si es que hay alguna diferencia en eso. Pero entonces, ahora sí, ¿qué vendría siendo ser bio? ¿Qué vendría siendo ser psico? ¿Qué vendría siendo ser social? ¿Qué vendría siendo ser espíritu? ¿Qué vendría siendo ser alma? ¿Y qué carajos es cuerpo? A ver, en términos macro, porque estos son los términos macro, diría yo, con base a la psicología, que para eso sí he leído a veces, que la equivalencia o que el significado del espíritu es el lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Pues ya hay un video explicándolo. Pero entonces, ¿qué más es el lenguaje? Al menos en uno, la razón. ¿Y qué más es la razón? El sentido común, la lógica, el pensamiento. ¿Qué vendría siendo ser el alma? ¿Cuál sería su equivalencia con la psicología? ¿Cómo lo entendemos mejor el alma? El alma, el infinito, el alma. Pues entonces el alma son las emociones. ¿Y qué son las emociones en psicología? Pues básicamente un poco, tiene un componente fisiológico muy importante, bla, 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 pero son reacciones. Para entenderlo muy fácilmente, son reacciones. Pasa esto, yo siento esto. Sí. Pasa esto, me pongo feliz. Pasa esto, me pongo triste. Pasa esto, me enojo. Pasa esto, me río. Me emociono. Pasa algo en mi cuerpo, en mi pensamiento. Pasa algo en mi en mi psico y en mi social. Y entonces podría uno llegar a decir, oh, el principio este físico del universo, de que toda acción tiene una reacción. Bueno, pues, si lo quieres ver así, si lo quieres entender así, si es fácil entenderlo para ti así, pues con que lo entienda, llega. Y finalmente, ¿qué es el cuerpo? Pues el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Pues son reflejos. El cuerpo es sueño, el cuerpo es hambre, el cuerpo es ejercicio, el cuerpo es una cosa que siente. El cuerpo es salud, eres lo que comes. Oh, eres lo que comes. Espectacular. Ahora bien, ¿qué vendría siendo ser biopsicosocial? Para que ningún profesor o psicólogo se me ofenda o algo así, es un modelo teórico del hijo de madre. O sea, es bien grande, es bien completo, es esencial, es lo que ha servido, es lo que sirve, es lo que tiene evidencia, bla, bla, bla. Pero pues para entenderlo es un poco lo que ya venía hablando. Ciertamente creo yo que es un poco lo que ya venía un poco explicando. Bio es la equivalencia al cuerpo. Y entonces, ¿eso qué significa en términos de comportamiento, en términos de funcionalidad, en experiencia, en ciencia, en hechos, en materia? Es muy simple. Y es que cuando duermes mal, seguramente el día no sea muy productivo. Seguramente estés más irritable, seguramente estés más sensible, seguramente estés más fastidiado. Se va a observar eso en términos de emoción. Si no dormí bien y se me cae un vaso, probablemente yo reaccione de una manera mucho más alterada, mucho más significativa, mucho más intensa
a que si dormí bien y se me cae el mismo vaso. Lo mismo que cuando comes. Tiene consecuencias tanto físicas como mentales como emocionales, ¿sí? Porque esa es la otra que es muy esencial, que espero se haya entendido, y es que estas tres cosas son bidireccionales, son influyentes, son mutuamente influyentes. El cuerpo influye en las emociones y en el pensamiento, las emociones influyen en el cuerpo y en el pensamiento, y los pensamientos influyen en el cuerpo y en las emociones. Otro ejemplo, el ejemplo más evidente con el que seguramente todo el mundo se siente identificado, es que cuando tu mamá o tu pareja o cualquier persona está muy alterada y no sabes por qué está alterada, resulta que a veces, muy probablemente, es hasta chistoso o hasta increíble el cómo es un hecho, y es que probablemente está muy alterada, muy incómoda, muy triste, muy enojada porque no ha comido. Es biología pura, es biología manifestándose en comportamiento. Es un hecho, es un hecho, no puedes, no, es imposible negarlo. Y entonces, ¿cómo se soluciona? Pues aliméntala. Sí, ¿cómo se soluciona? Cuidando el sueño, cuidando la alimentación, cuidando el ejercicio, o sea, lo que siempre se ha dicho. Cabe aclarar que obviamente hay momentos ahí es mucho más complejos, como puede ser el hipotiroidismo o en general cualquier afectación hormonal que pues básicamente si la llegan a tener vayan al doctor y al psicólogo. Bueno, biopsicosocial, psique, ¿qué vendría siendo ser la psique? El pensamiento. Las ideas que se utilizan para pensar, las herramientas que se utilizan para pensar. ¿Cuáles son estas herramientas? Las creencias, los esquemas cognitivos, los estereotipos, pensamientos automáticos, prejuicios, bla, bla, bla. Que hacerlo en ejemplos es tal vez el más evidente. Sí, también se puede estar un muy largo rato pensando en cómo influye en comportamientos. Esto que yo estoy haciendo en este mismo instante son básicamente pensamientos en comportamientos. Y así, un poco con todo. Continuando con lo biopsicosocial y haciendo la equivalencia, lo social vendría siendo ser el alma. Lo social vendría siendo hacer las emociones. Y de aquí también se puede hablar un montón. Solo me gustaría recalcar la influencia tan putamente grande, tan inmensa, tan... Es un tercio de lo que eres, pero es el tercio que más influye. Y es que el contexto, lo social, o sea, el ser humano es un ser social, ¿sí? Pero entonces ser humano es una consecuencia de lo social, y entonces el ser humano también se construye con respecto a lo social, y dentro de esa sociedad y gracias a esa sociedad se funciona, se existe, se actúa. Yo como lo que como por mi sociedad, hago lo que hago por mi sociedad, tengo las emociones que tengo por mi sociedad. O sea, esta influencia es exageradísima, o sea, es exageradísima. Y ahora bien, ¿esto cómo influye en nuestro estado de ánimo? Sí, en las emociones. Pues dependiendo de estas cosas yo reacciono, dependiendo de cómo yo me sienta, manifiesto mi reír con risa o no me río, manifiesto mi ira gritando o no gritando, dependiendo de cómo este contexto me haya moldeado. Oh, psicología, increíble. Y entonces, todo esto que tiene que ver conmigo, soy el resultado de un montón de interacciones sociales y bla, 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 sí. Soy el resultado de todo lo que ocurre en mi cuerpo y todas las reacciones, todo lo que como, cómo duermo, cómo me ejercito, cómo bla, 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 sí. Soy el resultado de todos mis pensamientos, mis ideas, sí. Hay pensamientos que no quiero tener, ¿cómo voy a hacer yo un pensamiento que no quiero tener? Pues por cierto, yo acabo de mencionar que uno puede utilizar los pensamientos como herramientas. Y si entonces estás tú en un contexto, en un instante donde esta herramienta no te funciona, puedes al menos ir a terapia en primer lugar y luego sentarte observar aquel momento en el que estás y pensar, esta herramienta que estoy utilizando, ¿me sirve para este momento en el que estoy funcionando? No me sirve, entonces puedo buscar una herramienta que me funcione, que tengo para actuar y para funcionar en este momento. Pero pues es un poco más complicado, vaya a la terapia. Ahora bien, ¿qué eres? 2 puntos. Biopsicosocial, 2 puntos. Espíritu, alma y cuerpo. Y ahora, entrar en cada uno de los detalles de eso es trabajo de cada uno mismo. Por eso el autodescubrimiento. Yay. Al menos ya hay una guía para ello. Al menos ya esta parece ser la guía en términos de metafísica y en términos científicos de el cómo avanzar en ello, del cómo saber qué uno es. Ahora bien, también hay gente que ha estudiado mucho, sí, los doctores, se supone que es literalmente la gente que estudia el cuerpo como tal.
Eso de que existen hormonas, eso de que existen órganos, eso de que existe metabolismo, sistema nervioso y toda esa cosa del cuerpo es porque esa gente lo ha estudiado. Entonces uno puede entonces aprender un poquito de esa gente y ver cómo se traduce en comportamientos. No estoy diciendo que vean su órgano, estoy diciendo que si este señor dice que dormir es importante, por algo ha de ser. Y entonces no se trata de creer en lo que dice, sino se trata de experimentarlo. Se trata de ver si es un hecho, si todo esto que acabo de decir yo tiene sentido. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sabes si tiene sentido? Experimentando. Y si entonces este señor dice que dormir es importante para tu gestión emocional, pues entonces un día en el que no hayas dormido bien, revisa cómo están tus emociones. ¿Y qué significa revisar cómo están tus emociones? Pues verlas, o sea, observarlas. Y si entonces resulta un hecho de que el día en el que duermes mal tienes emociones no muy agradables, lo experimentaste, ya aprendiste y ya es tu decisión o no si quieres dormir y sentir emociones más agradables o no dormir y sentir emociones más desagradables. Allá, cada quien. Eso con el cuerpo, uno puede aprender de la gente con el cuerpo, uno puede experimentar con su propio cuerpo. Se trata de explorar. Ahora bien, espíritu, alma, cuerpo, bio, psico. Bueno, entonces psique con los pensamientos. Pues resulta que hay miles de TikToks hippies diciéndote qué pensar o cómo pensar. Hay miles de TikToks motivacionales de diciéndote cómo pensar y qué pensar. Hay 1 millón de gente meditando, hay 1 millón de abuelitos diciéndote qué hacer o qué no hacer y demás. La Biblia misma diciéndote qué hacer o qué no hacer, el pastor diciéndote qué hacer o qué no hacer, el profesor, toda esa gente diciéndole a uno cómo pensar. Yo, si me preguntan algún tip, si es que tengo la autoridad como para decir, sería el que ya dije, sí, el pensar en los pensamientos como herramientas y en ver sus consecuencias. Si estoy cocinando y pienso en lavar la ropa, probablemente lo que cocine sepa a jabón. Sí. Esta cosa que escribí como que tiene sentido. Cada pensamiento tiene una función y cada pensamiento sirve para algo. Es decir, lo mismo. Y si estoy en una situación donde un pensamiento no es acorde o no me sirve para dicha situación o dicho momento, si logro notar que estoy pensando, aquí recalcar en si logro notar que estoy pensando en dicha cosa que para ese momento no me sirve, pues puedo también entonces notar y puedo entonces decidir en qué pensar, dependiendo de dónde esté, para responder, para actuar, para reaccionar, para existir de la mejor manera posible y respondiendo a dicho escenario en el que estoy. ¿Y qué hacer con lo social? ¿Qué hacer con el alma? Lenguaje emocional, los pensamientos del corazón. Pues usualmente se ha utilizado el arte, la música, algunos escritos, algunos bailarines, algunos escultores, algunos cantantes, que supuestamente expresan su sentir. Y su relación con lo social, no sé, podría entonces decir uno que siente para los demás o con los demás. Pero entonces, recordando que las emociones son reacciones, pues entonces puedo primero ir al psicólogo siempre y luego nuevamente aprender sobre ello, ¿sí? Entonces, si pasa esto y yo reacciono así, si pasa esto y yo me causan estas cosas, puedo entonces ver el qué lo causó, sí, pero más que el que lo causó es el cómo yo reacciono y si sirve dicha reacción, si gusta o no gusta, si me siento bien o me siento mal, si lo que hago sirve o no sirve, sí, es básicamente autoconocerse, autoobservarse. Y entonces, hace rato dije que uno de los mandamientos era darle un día al Señor, ¿no? Darle un día al Shabbat, un día a Dios. Con todo esto que he aprendido y entonces bajo esta pequeña conclusión por fractalidad de que soy Dios, entonces podría yo hacer la equivalencia de decir darme un día a mí mismo. Y entonces sí, la verdad es que suena fantástico, la verdad me parece excepcional. Pero entonces un día como que no tiene mucho sentido, ¿no? 24 horas para hacer ejercicio, para dormir y para comer bien. Un día entero comiendo, o mejor dicho, 8 horas. Sería como que 4 horas de ejercicio, 4 horas durmiendo y 4 horas de... Sí, como que tal vez no es muy equivalente. Pero entonces podría yo traducirlo nuevamente. Si entonces a esas 24 horas las divido en los 7 días de la semana, pasa algo increíble. Y lo que pasa es que da 3.4, por ahí. 3.4, 3 horas. Y somos 3 cosas. Entonces puedo yo darme... Entonces estaría cumpliendo con la norma, ¿no? Con la norma. Tomo un día de la semana para dármelo a mí mismo. Cada día hay 3.4 horas para mí.
Y si soy 3 pedazos, y si soy 3 cosas, si divido ese 3.4, lo dividiría en para aprender o para avanzar o para conocer o para explorar mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos. Y entonces ya no está tan difícil dormir 4 horas, hacer ejercicio 4 horas y también estudiar o fortalecer, porque sí que es pensamiento, entonces estudiar 4 horas y pintar 4 horas y sí, lo que sea que hagas para esas 3 cosas ya no está tan imposible dándome un día para mí, pero sí me puedo llegar a dar más o menos como 45 minutos de hacer ejercicio, me puedo dar más o menos 45 minutos de leer, me puedo dar más o menos 45 minutos de social, de alma social, de estar con las personas, de sentir, de pintar también, de dibujar, de lo que quieras, ¿sí? Fascinante, o sea, fascinante. Esa sería incluso yo la conclusión de cualquier problema psicológico. Esto obviamente no es la conclusión de cualquier problema psicológico. Si tienen un problema psicológico, vayan a terapia. Y el resumen es que hay que avanzar. Siempre hay que incentivar el avanzar. ¿Avanzar en qué? Pues avanzar en todo. ¿Y qué es todo? Pues, ¿qué quiere que le diga? O sea, ya es el trabajo de definir qué eres, qué somos y hacia dónde vas. Porque el hippie ese te dice que no eres tus pensamientos, pero la mayoría del tiempo lo eres. Y si entonces te dice que tampoco eres tu cuerpo, pues la mayoría del tiempo lo estás sintiendo, ¿sí? No es que él no tenga razón, es que no tiene toda la razón, ni él ni nadie, ni yo. Y entonces habrá que cuidar ¿qué? Pues el espíritu, el alma y el cuerpo. Hay que cuidar lo bio, lo psico y lo social. Se puede aprender sobre esas 3 cosas. Puedes aprender sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tu espíritu. Puedes avanzar sobre ello. El avanzar significa vivir, ¿sí? El vivir significa experimentar. Experimentar significa aprender. Aprender significa adquirir conocimiento. Y adquirir conocimiento significa vivir. ¿Para qué vivir? Para saber. Saber cómo, saber qué, saber por qué. Y pues ahí encontraron algo. ¿Y luego qué? Esfuerzo. El hombre está hecho para el esfuerzo. Por muy incómodo que suene esa puta frase, el hombre está hecho para el esfuerzo. Y pues bueno, reflexionar sobre ello otro día. Recordar 3.4 horas al día, que suena un montón, pero pues en realidad no es nada. Que por cierto, la meditación, diría yo que abarca las 3. Es bien interesante ese ejercicio porque contribuye a una mejoría fisiológica, a una mejoría mental y a una mejoría emocional. Entonces de ese tiempo podría destinarse un poquito a meditar, pues contribuyen los 3, sí, si quieres. ¿Quieres meditar 3 horas? Un durón.